Vamos a comenzar con este video. Vamos a hablar acerca del parámetro random. Muy bien, así vamos a hablar acerca del parámetro random. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, este parámetro random o módulo en Python proporciona funciones para generar números aleatorios y realizar operaciones relacionadas con la aleatoriedad. Aquí tienes algunos ejemplos sencillos que te ayudarán a comprender cómo funcionará. Bueno, en primera instancia podemos utilizar el random para generar un número aleatorio. Ese puede ser, creemos un número aleatorio entre 1 y 10. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear primero una variable que se llame import random. ¿Bien? Para que pueda funcionar todo esto. Eso se utiliza para importar el módulo random, que es un archivo que contiene definiciones y declaraciones de Python. Proporciona funcionalidades adicionales y conjunto de herramientas distintas para ciertas tareas. Al utilizar esto, es importante para el módulo random en su código, lo que hace que te accedas a todas las funciones y claves que te proporciona. Esto permite utilizar las funciones del módulo para generar números aleatorios y realizar operaciones relacionadas con todo que tenga relacionado con números aleatorios. Bien, y entonces, al tener esto, podemos crear una variable que se llama random number. ¿Sí ves? Número. ¿Sí ves? Luego de esto, vamos a poner el parámetro random y vamos a poner ranbit, que es el parámetro para ver cuáles son los números que se encuentran dentro de 1 y 10. ¿Ya? Y al momento de imprimirlo, va a salir algo muy peculiar. Esa es la variable de random número donde se ha guardado el random. El random solamente se utiliza para ver cuáles son los números aleatorios que pueden estar entre 1 y 10. ¿Cuántos pueden estar? Pueden estar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Pero solamente me saldrá un número aleatorio. Así que vamos a darle clic al random. En este caso, cuando le doy play, sale 1. Si le doy otra vez, saldrá 5, saldrá 1, saldrá 4, saldrá 3, 9, 6 y 1. Números aleatorios. Con la función random podemos hacer eso. Por aquí también podemos elegir un elemento aleatorio de una lista. En este caso yo quiero poner unas frutas. ¿Bien? Si quisiera poner unas frutas, vamos a poner entre corchetes una lista. Vamos a agregar una lista. Si agregamos una lista, podemos poner una frutas en inglés o en español, como ustedes quieran. Podemos poner apple, que es manzana en inglés, banana, así. Otro ejemplo puede ser naranja, orange. ¿Ya? Y aquí tenemos un elemento fijado de la lista, que puede ser un kiwi. Puede ser un kiwi. Estas son las frutas que podemos poner. Al momento de elegir un solo elemento aleatorio, significa que al momento de imprimir todo esto, o puede ser apple, o puede ser banana, o puede ser orange, o solo kiwi, pero solamente una de las cuatro. ¿Ya? Para eso vamos a crear así nuevamente una variable que significa random fruit. Así lo vamos a llamar random fruit para poder crearla. Random fruit, ¿ves? Y ahora vamos a poner random.choice, que es para elegir la variable. En este caso sería el parámetro frutas, donde se encuentran todas las variables de aquí. Pero para hacer esto, primero tenemos que poner que import random, para tener todas las declaraciones posibles. ¿Bien? Ahora vamos a imprimir, a ver qué nos sale. Ya, cerrando igual fruit. Listo. ¿Qué creen que vamos a ver aquí dentro de la pantalla? ¿Ya? Lo que vamos a ver aquí dentro de la pantalla será solamente unos elementos aleatorios dentro de Apple, Banana, Orange y Kiwi. Así que si le damos play, significa que en ese caso da Apple.
¿Ya? De una de las cuatro solo elige banana. Vamos otra vez si sale banana. Vamos otra vez si sale orange. Sale banana otra vez. Kiwi. Puede ser otro elemento aleatorio, pero solamente me da uno. Naranja. Muy bien. Ahora también el random también lo podemos utilizar para mezclar los elementos de una lista. Así que vamos a crear una nueva lista que la vamos a llamar cartas, o cartas en inglés. Vamos a agregar esa lista. Ya. Y vamos a llamar así lo siguiente. Por ejemplo, tenemos una carta que se llama Ace, la mano. Entonces aquí tenemos 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ponemos la otra mano de las cartas que se llaman Jack. Esto sale así en internet, así que no sabía cómo decir. Podemos poner a la reina, bien. Y aquí podemos tener al rey, así por último. Por ejemplo, eso sí. ¿Ya? Ahora vamos a mezclar aleatoriamente todos estos elementos con la función random. Random.shuffle. Muy bien. ¿De qué variable? De cartas. Entonces, pero antes de realizar todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Importar todos los parámetros que tiene random para que funcione. Si no hacemos esto, no va a funcionar. Todavía tenemos aquí en esta variable, pero es de esta variable. Así que tenemos que utilizar, por lo general, puedes poner también uno, pero para que tengas un poquito más de orden, utiliza el import random en cada uno de estos códigos. ¿Sí? Y ahora vamos a imprimir cartas, porque esa es la variable donde se va a hacer. Entonces, estos son el número de las cartas, o la lista de elementos que tenemos en cuenta de las cartas. Como tenemos la mano Ace, la mano Jack, la mano Queen y la mano King. Y el resto son el número de sus categorías. Sus categorías por colores, bueno, eso así. Pero lo que importa es que esto es una lista. Esta lista es la que tenemos que darnos cuenta. Esto va a mezclar cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso puede ser que 4 se encuentre aquí, el 6 se encuentre para acá, y todo eso desordenado. Ya lo vamos a ver aquí en esta parte. Entonces ponemos el import random, como shuffle, que es para poder mezclarlos, y de dónde vamos a mezclar, de la lista de cartas. Entonces vamos a poner print. Vamos a poner print y ponemos la palabra cartas de la lista. Este es el elemento que se encuentra en la lista. Entonces vamos a ver cuántas codificaciones aleatorias se van a crear. Bueno, en este caso se puso que el 7 pasó a estar en la posición número 0. Muy bien, que el 8 pasó a estar en la posición número 1. Muy bien. En este caso, esta posición estaban así. Todo se cambia de posición, por lo tanto se mezcla. Entonces vamos a ver este caso, que como se llama este caso, se dice mezcla de los elementos de listas. Mezclar elementos. Entonces, mezclar elementos en las listas. Bien. Vamos a elegir un elemento de la lista, ir aleatoriamente un elemento de la lista, elegir aleatoriamente un elemento de la lista, elegir números en un rango determinado. Números en un rango determinado. Shuffle solamente es para mezclar elementos de listas. Choice es para elegir algún elemento aleatorio de la lista. Y tenemos Random, que solamente es para elegir números en un rango determinado. Puede ser bastante, pero se van a elegir aleatoriamente, así como hemos puesto aquí. Siempre cada play es un cambio, porque
porque es un cambio aleatorio. Siempre van a elegir cualquiera de los elementos que hemos seleccionado. Cambian de posiciones y cambian de índices. Bien, ahora, también podemos generar una muestra aleatoria sin reemplazar una lista. ¿Cómo vamos a hacer esto? En este caso voy a solicitar una carta. Así, vamos a poner import random para poder hacerlo mucho mejor. Este es el primer paso de todos. ¿Ya? Y ahora voy a crear una lista que se llame números. ¿Ya? En el caso de números, voy a transformar en una lista. Vamos a pasar esto aquí para que se vea muy bien. Puedo crear una lista de números. Digamos que vamos a crear una lista de números del 1 al 10, ¿ya? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? 7, 8, 9 y 10. Ya está transformado, ¿sí? Y ahora vamos a generar una muestra aleatoria de 3 elementos de la lista números, ¿ya? En este caso va a ser 3 elementos. Puedo escoger 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos o 8 elementos de esta lista. Pero en este caso voy a escoger solo 3. Una lista, una muestra aleatoria de estos 10 números. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Por ejemplo, voy a utilizar una variable que se llama random igual sample. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar la función de random que nos permitirá sacar la muestra de una lista sin reemplazarla. Sin reemplazarla. Solo vamos a utilizar el parámetro sample. Sample es para hacer el reemplazo de las listas. ¿Sí ves? Y de ese reemplazo vamos a sacar una muestra. En este caso puede ser números, así, es el nombre de la lista. Y aquí vamos a poner la muestra que queremos tener. En este caso yo quise poner 3. Y lo que nos va a imprimir es la muestra de 3 números aleatorios de la misma. ¿Ya? Entonces vamos a imprimir random sample. De aquí saldrá la lista. 5, 10, 2. Por ejemplo, de toda esta lista de 10 números, la recorté en una muestra de 3. ¿Se ve? Generando solamente una función de números. Números son números. Bueno, aquí se cambió el nombre de la lista, pero antes que lo trabaje con Python. Vamos a corregirlo un poquito. Listo. Es el nombre correcto, pero esta es la función. Sample en random se utiliza para poder sacar una muestra aleatoria sin reemplazar la lista, o sea, sin tocar la lista o sin, incluso sin modificar. Lo único que hice es solamente sacar unos 3 números. Llamé a una variable, ya, utilicé sample para poder poner una función de los números. ¿Cuáles números? Si aquí yo pongo la función número, significa que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puedo haber escrito todos los números que mencioné anteriormente, pero si lo pongo con el nombre de la lista, será más rápido. Y este 3 es debido a la muestra que yo dividí. Por eso que salen 5, 10, 2. Esto de aquí. Solo son 3 números y nos damos cuenta. Si hubiéramos puesto 4, aquí van a salir una muestra de 4. Una muestra aleatoria. 4, 3, 5, 6. ¿Sí ven? Ahora si ponemos 3, vemos eso. 956 sale aleatoriamente. Y sale 972 y así. Ahora vamos a utilizar otro parámetro aquí. A ver, como hemos jugado mucho con los números, vamos a utilizar este truco con otra función que tenemos que no es de random, pero sí es importante saberlo hacer con funciones de Python. Así que tenemos 1.101, tenemos 200, tenemos 343
643 y tenemos 500. Tenemos 653 y tenemos 987. Una lista. Lo que yo quiero hacer es que ese número que está en la posición 0, 1, que está en la posición 0, en Python, siempre el primer número se considera como la posición 0, el segundo como la posición 1 y el tercero como la posición 2. Lo que yo creo que este 343 que se encuentra en la posición número 2, vaya a la posición 0. Tal vez alguien con un poquito más de conocimiento, digamos, ya bueno, podemos hacer una función, ¿ya? U otros pueden decir, hagamos con indexaciones, pero en este caso yo recomiendo hacerlas con definiciones de funciones, que es un poco más sencillo. Se te hacen unas 3 o 4 líneas, así que vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar una definición de función que la vamos a llamar, puede ser, podemos llamar lista ganadora. ¿Sí? Lista ganadora o lista ganadora. Muy bien. Una lista ganadora. Una lista ganadora. Y eso vamos a convertir en una función, digamos, número. ¿Ya? Las funciones son como, ¿cómo lo puedo explicar? Como una fórmula. Esta fórmula, una función es como una máquina, así. Ingreso el número a la máquina y esa máquina me produce lo que yo acabo de construir. Y en este caso estamos construyendo la definición de lista ganadora. Este es el nombre de nuestra función, lista ganadora. Números y una constante. Una constante siempre es necesaria para terminar esos ejercicios más rápido, ya verán por qué. En este caso vamos a generar una posición. ¿Ya? En este caso, una constante significa que puede ser 1, 2, 3. Por lo general, se relaciona mucho con las indexaciones o la posición en que se encuentra cada una de estas. ¿Ya? Entonces, lo primero que debo pensar es que 343 está en la posición 2 y yo lo quiero cambiar a la posición 0. Es fácil decirlo, pero vamos a utilizar un desarrollo. En este caso, a mí me gustaría tener una variable más. Podemos agregar una variable más para que se haga más corto el proceso. Una variable más que la puedo llamar g. Y en este caso, podemos llamar otra parte que se llama números. Muy bien. O números aquí no lo vamos a mezclar con este de aquí, porque creo que se está mezclando. Así que vamos a llamarlo como números de la lista, ¿ya? De la lista. Como número de la lista. Y vamos a poner una función que se llame la función pop. Esta función hace que los índices o las posiciones desaparezcan de una lista. En este caso vamos a desaparecer una lista que se encuentre en la posición 3.43. Como tenemos una constante, digamos que el número de cualquier constante puede ser 3, 4, 5, vamos a hacer como una progresión para que sea el número 2. ¿Ya? En este caso sabemos que el 343 se encuentra en la posición número 2, ¿verdad? Y esta acá puede ser cualquier número. Por ejemplo, cualquier número, digamos así, de las posiciones. Ya. Contemos las posiciones para que se haga más sencillo. Contamos las posiciones. Tenemos la posición 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, tenemos 5 posiciones. En este caso, para que esto funcione y me elija la 343, tenemos que pensar un poco en el pasado. ¿Cómo puedo hacer para que pueda llegar a la 343? Si yo sé que está en la posición 1, tal vez probablemente yo pueda elegir una posición número 3 y al restar con 1 me dé 2. ¿Ya? Porque los valores de constantes pueden ser bastantes, pero es dependiendo del rango. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 de estas posiciones. Sin embargo, al momento de yo pasar esto, puedo elegir cualquiera de los números, pero en este caso nos vamos a concentrar en el 343. Y después podemos concentrarnos en los demás. Solo quiero que ese 343 pase de esta posición 2 y se convierta en la posición 0. ¿Ya? Entonces, generamos otro que se llama números de la lista, que es la variable que acabamos de hacer, números de la lista, los números de la lista, y los vamos a insertar en la posición número 0. ¿Ya? Insert es para insertar. ¿Así? Este 0 es la posición y el elemento
significa que es el número que acabamos de hacer, lo que está aquí, o sea, la variable g. Eso me dice el elemento. Lo que trata de decir aquí es que inserta el elemento g en la posición 0. Y luego de esto vamos a retornar la función números de la lista. Bien, aquí estaba corregido porque teníamos que poner el número de la lista y el número de la lista aquí. Y está muy bien. ¿Ya? Ahora vamos a imprimir la función lista ganadora, número de la lista, ¿no? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. En este caso, cuando yo quiero imprimir una lista ganadora, lo único que tenemos que hacer es apuntar solamente los elementos de la lista. En este caso van a ser 101, 200, 343, 500, 653, 987. ¿Cómo hacemos para que cada uno de estos elementos se inserten en la posición número 0? Y viceversa, que la posición número 0 pase a la posición de que yo acabo de cambiar. Por ejemplo, yo estaba argumentando de la parte de la posición número 3, que eso viene a ser mi constante. K viene a ser la constante. Yo pongo así el elemento número 3, viene a ser ese 0,3, pero al momento de implementar esta función, la máquina acepta el número 3 y lo va a restar. 3 menos 1, que es igual a K, tengamos aquí que K, ¿sí? K es igual a 3. K es igual a 3. Así que si yo ingreso el 3 a la máquina, que es la definición de la lista ganadora, 3 menos 1 es 2. ¿Cuál es la posición? 343. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo puse aquí? Número de la lista, punto insert. Que el elemento, número de la lista, que está guardado aquí en el elemento G, sea posicionado en el elemento, en la posición 0, perdón. ¿Sí? En la posición 0. Que el elemento G sea posicionado en el elemento 0. Así que al momento de imprimir, este número se va a invertir. 343 se va a poner aquí primero y 101 se va a poner en la posición de 343. ¿Sí ven? 343, 101, 200, 500, 653, 987. Lo importante es que esto se me había movido. Así, el último elemento, 343, va a pasar a 100, la posición de 101, y 101 pasó aquí, y 200 pasó a la posición de 343. Sin embargo, yo quisiera que este elemento pase a la posición número 1, ¿ya? Que me hace la posición en la que está 200. Y el elemento G, digamos que va a ser, solamente pongo los números de acuerdo a las posiciones que están aquí, a los índices que se encuentran dentro de esta lista. Pero aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, sobre 5 índices, y de esos números no puedo pasar. En este caso voy a poner el elemento número 5. Entonces lo que yo quiero decir es que 987 va a pasar a la posición número 0. Y todo esto se va a ir a la derecha. ¿Sí? 987, posición número 0, 101, ya está. Una constante. ¿Ya? Y ese sería todo. Estoy poniendo el elemento número 3. Sí. Así que en este caso sería la constante número 3. Y ese número, cuando son 0, 1, 3, llegarían indistintamente a la posición número 0. Bueno, espero que te haya servido este video. Suscríbete para aprender más de programación.